el tema de el corazón y hablé del corazón sano, hablé del corazón que agrada a Adonai, hablé del corazón circuncidado, hablé del corazón enfermo y me parece una tremenda bendición que esta tarde podamos continuar con este tema. Quiero animarles a que vayamos, voy a compartir la escritura. Denme un segundito, pero preparen sus Biblias en el primer libro de Shemuel, capítulo 18. Espero que la escritura se esté compartiendo allí. Primer libro de Shemuel, Samuel, como lo leemos en castellano, pero realmente tiene un sabor tan precioso leerlo en hebreo. Shemuel, primer libro de Shemuel, capítulo 18, y voy a comenzar a repasar con ustedes. En algunos momentos iré lento, en otros rápido. Este es un momento muy particular y el título que le hemos dado a esta serie es Cuando aquellos que debían cuidarnos, protegernos, nos hieren. Y en medio de eso, que debiera ocurrir, que alguien nos cuide, nos proteja, más bien nos hiere. Vamos a ver aquí esta tarde dos personas que nos retratan perfectamente a todos los que estamos aquí, pero que tuvieron la bendición de que esas heridas no los dañaron. Y al contrario, esas heridas fueron el potencial maravilloso para cosas grandiosas. Voy a comenzar leyendo aquí primero de Shemuel 18:6. Dice, sucede o sucedió que cuando ellos regresaron al volver David de la matanza de los filisteos, esto es aquel momento cuando David mató a Goliat. Y por supuesto, después de esa matanza de Goliat, hubo muchos muertos. Entonces dice, al volver David de la matanza de los filisteos, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron cantando y danzando a recibir al rey Shaul con cánticos de júbilo, panderos e instrumentos musicales, y danzando las mujeres cantaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y como pueden leer en el texto que sigue, que lo tengo en negrilla, dice, y Shaúl se indignó en gran manera. Claro, se sintió comparado con un jovencito de 18 años llamado David, y a Saúl le atribuyeron 1,000, pero a David 10,000, y el corazón de Shaúl no pudo aguantar. Dice, se indignó en gran manera, pues ese dicho le pareció malo ante sus ojos, y dijo, a David le dan 10,000 y a mí me dan miles, no le falta sino el reino. Y desde aquel día, Shaúl no miró con buenos ojos a David. Al día siguiente aconteció que un mal espíritu de parte de Dios se apoderó de Shaúl, quien desvariaba furioso en su casa. Miren esta escena. Shaúl, apoderado de un mal espíritu, desvariando, su mente no estaba equilibrada, su mente estaba furiosa. Pero miren esta figura y David tañía con su mano, con su arpa, como solía hacerlo día a día. Y Saúl tenía su lanza en su mano y Saúl arrojó la lanza diciendo, clavaré a David contra la pared.
pero David lo esquivó 2 veces. David era un joven muy rápido, muy ágil. Se enfrentaba a las fieras solitario en el campo cuidando las ovejas. Y por eso pudo evitar 2 veces. Y sigue expresándose el corazón enfermo de Shaul. Shaul tuvo temor de David, pero no era un temor saludable, era un temor maligno. Dice porque Achén estaba con él y Achén se había apartado de Shaul. Este es el resultado de un corazón enfermo, mis hermanos, es que no podemos tener la presencia del Señor y a cambio sí podemos ser oprimidos por espíritus malignos. Por tanto, Shaul lo apartó de su presencia y obviamente para hacerlo lo designó jefe de 1000 hombres. Y al ver que él entraba y salía al frente de la tropa y que en todos sus caminos se conducía prudentemente y que Achén estaba con él. No puede estar Achén con una persona que no tenga su corazón en armonía con Achén. Y al ver Shaul que él procedía con prudencia, perdón, tuvo temor a causa de él. Y entonces dijo, he aquí Merab mi hija, he aquí Merab mi hija, te la daré por mujer, le dijo a David, con tal que me seas un guerrero valiente peleando las batallas de Achén. Por cuanto Saúl se decía, miren qué corazón tan dañado, que mi mano no sea contra él, sino que la mano de los filisteos contra él. Él, él quiso poner a David en una situación donde fuera muerto por los filisteos. Y le ofreció a Merab su hija como esposa, y David respondió, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi vida o la familia de mi padre para que yo sea yerno del rey? Porque, pues, ¿quién soy yo? Pero sucedió que llegado el momento de entregar a Merab, hija de Shaul, a David, miren el corazón variable, cambiante de Shaul. En ese momento, cuando era la hora de entregársela, se la entregó por mujer a Adriel Mejolatita. Y Mical, hija de Shaul, amaba a David. Y se lo refirieron a Shaul y le pareció bien el asunto. Y Shaul se dijo, lean este texto, se la daré para que ella le sea por lazo. Este fue el propósito de casar a Mical con David. ¿Qué tal? Que este propósito tan oscuro que una esposa le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Por lo tanto, Shaul dijo a David por segunda vez, hoy serás mi yerno. Y entonces, acá, acá dice que obviamente David era un hombre joven, sencillo, y atrás él ha dicho que él no tiene con qué pagar la dote de la hija del rey. Y entonces, aquí en el verso que estoy poniendo arriba, el verso 25, dijo Shaul, así dirás a David, no desea el rey dote alguna, sino 100 propucios de filisteos para ser vengado de los enemigos del rey, pues Shaul deseaba hacer caer a David en manos de los filisteos. O sea, era malo en toda la extensión de la palabra el corazón del rey Shaul en contra de este jovencito de 18 o 20 años. Y le dijo, por dote, por la hija que te entrego como esposa, y por eso dijo, se la voy a poner para que le sea por lazo, vas a traerme 100 prepucios de filisteos. Eso era una demanda terrible. Y dice la escritura que David se levantó, agradó a David ser yerno del rey, y dice aquí antes que el plazo se cumpliera, se levantó David, partió con sus hombres, y no solamente mató a 100, mató a 200 varones filisteos.
Yo no sé cuántos de ustedes conocen la fiereza de los filisteos, lo diestros para la guerra y lo bien dotados militarmente. Los filisteos tenían acaparada en esa época las espadas y la posibilidad de que las espadas fueran afiladas porque habían acaparado esa posibilidad militarmente para Israel en ese momento. Era muy difícil enfrentar a los filisteos porque militarmente estaban en desventaja porque las espadas de los filisteos eran superiores a las espadas de los israelitas. Y dice que David va ante esta desventaja y a cambio de matar a 100 mata a 200. Y dice, trae los prepucios de estos 200 y se los entrega al rey para hacer yerno. Y Saúl le dio por mujer a su hija Mical. Le falló la estrategia al rey Shaul. Al ver esto, Shaul comprendió que Achén estaba con David. Y Mical, hija de Shaul, lo amaba. Pero aquí dice, y Shaul fue hostil a David todos los días. Si quieres tener una idea de cuánto fueron estos días, fueron 18 años. Imagínate tú con alguien que debe protegerte, que debe ser tu mentor, tu pastor, que te persiga de esta manera con tanta hostilidad. Saúl le dijo, capítulo 19, a su hijo Jonathan que dieran muerte a David. Pero Jonathan amaba a David. Y entonces Jonathan le dice a David, mi padre Shaul procura matarte. Bueno, Mical lo ayuda a escapar por una ventana y David huye. Aquí vuelve, no puedo ir verso por verso. Vuelvo al verso 9, al capítulo 9, verso 9 dice, pero el espíritu malo vino otra vez sobre Shaul, estando sentado en su casa con su lanza en la mano. Y otra vez el cuadro, David tañía con la mano, porque cuando David tañía con la mano, obviamente él estaba inspirado en el Señor y esa música calmaba a Shaul. Pero en este momento dice que Shaul procuró clavar con la lanza a David en la pared. Y él se escurrió y se tuvo que ir, ¿cierto? Y estuvo huyendo así y su propia esposa tuvo que, Mical tuvo que engañar al rey para que no mataran a su esposo. Y sigue aquí la historia que no me puedo detener solamente en los parajes importantes. Aquí Jonathan dice a David, tan cierto como que vive Achén y vive tu ser, que estoy a un paso de la muerte, le dice David a Jonathan. Jonathan era el hijo de Shaul. Continúo con la historia porque no me puedo detener en todos los detalles, pero aquí está expresando en el capítulo 20 un voto en los labios de Shaul. Capítulo 20, verso 31, porque mientras el hijo de Isaí viva, o sea, David, mientras él viva sobre la tierra, no estás seguro, ni tú ni tu reino, por tanto, haz que lo traigan a mi presencia, pues merece morir. Y otra vez, porque Jonathan está defendiéndolo y era tan dañado y malo el corazón de este hombre que blandió su lanza contra Jonathan para herirlo. Y Jonathan comprendió que su padre estaba resuelto a matar a David. En una ocasión, David, huyendo, llega a un lugar en pleno territorio filisteo ante un rey llamado Gat, el rey de Aquís. Y los siervos de Aquís le dicen, ¿no es este David? ¿No es este el rey de esta tierra? Los filisteos lo reconocen y David está huyendo de Shaul. Y le preguntan al rey de Aquís, a Gat, ¿no es este de quienes cantaban en las danzas diciendo,
hirió Saúl a sus miles y David a sus 10.000. Y dice que David guardó estas palabras en su corazón. Y claro, David estaba en territorio enemigo y dice, tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Entonces, esto me parece tan especial. Entonces cambió su comportamiento ante ellos, se fingió loco, se hizo como si fuera loco, garabateaba en las hojas de la puerta y dejaba caer saliva por su barba. Y dijo Aquis, rey de Gad, a sus siervos, aquí estáis viendo un hombre demente. ¿Por qué me lo habéis traído? ¿Me faltan locos para que me hayáis traído a este que haga de loco en mi presencia? Este en mi casa. Dice que David parte de allí y se va a una cueva que se llama la cueva de Adulán. Y dice que al oírlo sus hermanos, la casa de su padre, fueron allá a él. Y todo el que estaba oprimido, el que estaba endeudado, los que tenían amargura de alma, se unieron a David. Qué ejército tan poderoso es del rey David. Oprimidos, endeudados y con dolor en el alma se unieron a él. Y él llegó a ser su caudillo. Y fueron como 400 hombres. Lo más interesante es que alguien deja saber a Saúl que David está en esa cueva. Y entonces Saúl va, lo busca para matarlo allí. Y continúa aquí la historia y dice aquí, cuando informaron a Saúl que David había ido a este lugar, Saúl dijo, Elohim lo ha desamparado en mi mano, encerrándose al entrar en una ciudad de puertas y barras. Y entonces la persecución continúa. Estoy solamente compartiendo los parajes más sobresalientes. Y David está huyendo y llega un momento donde persiguiéndolo Saúl sin saber, entra a una cueva, a una caverna donde está escondido David. Él entra, pero él no percibe que David y sus hombres están allí. Es una cueva grande, es una cueva oscura. Estoy en el capítulo 24. Y los hombres de David le dijeron, verso 3, este es el día que te dijo Achén, he aquí, entrego tu enemigo en tu mano, y harás con él como te parezca. Miren lo que es un corazón sano. Los soldados de David saben que Saúl está en la cueva. Saúl y sus hombres no se han apercibido de la presencia de David y sus hombres y sugieren a David que aproveche para que mate a Saúl. Entonces se levantó David y cortó cautelosamente la orilla del manto de Saúl. Y después de esto, aconteció que el corazón de David le remordió por haber cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, líbreme Achén de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Achén, que yo extienda mi mano contra él, pues él es el ungido de Achén. Qué escena más tremenda. La pregunta es, ¿cómo un hombre sentenciado a muerte, perseguido a muerte, cómo un hombre a quien le entregan por esposa a alguien para que le sea por lazo, cómo un hombre a quien su rey, quien debía protegerlo, guiarlo,
ser casi su pastor, le manda a matar y a traer 100 prepucios de filisteos con el ánimo de que David caiga en batalla. Y David obviamente lo sabe, lo entiende, percibe la persecución metro a metro de Shaul y cómo y por qué y lo más importante, de qué manera el corazón de David se mantiene sano para expresar, líbreme Achén de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Achén. Líbreme que yo extienda la mano contra el ungido de Achén. ¿Cómo David puede tener un corazón cuando ha sido perseguido, traicionado, expuesto deliberadamente a la muerte? Y continúa el texto, capítulo 24, y con estas palabras disuadió a los suyos y no les permitió levantarse contra Saúl, de modo que Saúl salió de la cueva y siguió por el camino. Él no percibe que David está presente. Enseguida se levantó también David y saliendo de la cueva dio voces tras Saúl y le dijo, oh rey, señor mío. ¿Cómo David podía tener un corazón así? Y mirando Saúl tras de sí, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Enseguida dijo David a Saúl, ¿por qué escuchas palabras de hombres que dicen, he aquí, David procura tu mal? He aquí mismo, he aquí en este mismo día, están viendo tus ojos cómo Achén te ha puesto en mi mano dentro de la cueva. Y se habló de matarte, pero se tuvo compasión de ti, pues dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Achén. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, pues al cortar la orilla de tu manto, no te he matado. Reconoce y considera que no hay maldad, que no hay transgresión en mi mano, que no he pecado contra ti, aunque tú andas a la casa de mi vida para tomarla. Juzgue Achén entre tú y yo, que Achén me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. ¿Qué corazón de una persona que está siendo herida por 18 años? ¿Qué corazón y de qué manera un corazón puede permanecer así de sano? Hubo dos oportunidades en que David tuvo que esconderse en una cueva. De esas dos oportunidades, hay dos salmos en la escritura que se llaman el salmo o los salmos de la cueva. No era que David buscaba momentos de quietud para componer sus salmos, era que en los momentos de tribulación, el único refugio de David, en los momentos de persecución, en los momentos en que el que le tenía que proteger lo hiere, David busca refugio en el Señor. Y este es el Salmo 34. Dice de David cuando cambió su conducta ante Abimelech y este lo echó y se fue. Y en estos momentos tan dolorosos, hay muchos salmos del rey David que fueron compuestos durante estos parajes tan terribles de su vida. Pero hacemos muy bien en mirar cuál pudo ser el secreto mediante el cual, a pesar de esto, David siguió siendo un varón conforme al corazón de Dios. Y aquí, solamente para que miremos panorámicamente este salmo, dice, bendeciré a Chen en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo, aun cuando estoy siendo perseguido,
aun cuando tengo que fingir que soy un demente, un loco, en Achén se gloriará mi alma. Engrandeced a Achén conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Achén y él me respondió y me libró de todos mis temores. Hermanos, todos nosotros, cual David, podemos haber sido heridos por alguien que en autoridad nos falló, nos faltó. Y tenemos aquí un patrón maravilloso porque como David podemos convertir la falta de aquellos que en autoridad nos fallan, podemos convertir esa falta en adoración, en alabanza, en revelación. Aquí dice, este pobre clamó y Achén lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. Este es el salmo cuando el Señor lo escuchó y seguramente puso en fracciones de segundo en la mente de David, fíngete loco, babea, chorrea babas, escribe como un demente en la pared. Este pobre clamó y Achén lo escuchó y lo libró de sus angustias. Y aquí dice algo tan precioso. Si nosotros miramos estos salmos sin entender el contexto en que fueron escritos, pensaríamos que en algún momento de ocio David se sentaba con el ánimo de escribir poesía, pero no es así. Es en los momentos donde estamos pasando por situaciones que tenemos que buscar insistentemente al Señor y por eso aquí dice, gustad, ved que Achén es bueno. ¿Cómo no poder expresar el rey David en ese momento de su vida? Gustad y ved que Achén es bueno. Qué salida tan maravillosa la que imprimió el Ruach HaKodesh en la mente de David para que él hubiera escapado ileso ante la muerte de un rey que sencillamente podría haberlo matado. Dice aquí, temed a Chen, vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Dice, los que buscan a Chen no tendrán falta de ningún bien. Qué hermoso, mis amados hermanos, es el corazón de un hombre sano. Y tenemos que ser objetivos porque las heridas más profundas, la mayoría de las veces vienen a nosotros de relaciones cercanas. Como el rey David, por ejemplo, escribe en el Salmo 55, dice porque del verso 12 al 14, porque no es un enemigo el que me agravia, pues lo soportaría. No se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me habría ocultado, sino tú, un hombre igual a mí, mi compañero, mi íntimo, mi amigo, que juntos teníamos dulce comunión y amistosamente andábamos en la casa de Dios. Las heridas más profundas de nuestra vida vienen muchas veces de padres que nos gestaron y cuando llegamos a sus vidas ni siquiera estaban preparados para ser nuestros padres. Muchos pusieron la semilla y una vez que vieron el fruto, huyeron y abandonaron el fruto. Muchos hijos fueron objeto de abandono. Muchos hijos hemos sido objetos de rechazo. Las heridas más profundas no vienen de enemigos que nos agravian. Las heridas más profundas vienen de relaciones cercanas. Fueron los hermanos de Joseph los que lo traicionaron. Fue Judas, uno de los 12, el que traicionó al Mashiach. Tristemente, las heridas más profundas vienen de aquellos que deberían de cuidarnos. Vienen de la familia. Dolorosamente, muchas de las heridas vienen de los esposos a las esposas. Es lamentable. Lamentablemente, muchas heridas vienen de los padres a los hijos. Lamentablemente, muchas heridas vienen de los hermanos en la carne, hijos del mismo padre,
entre sí. Lamentablemente muchas heridas vienen entre hermanos de la congregación. Lamentablemente muchas heridas vienen a veces del propio liderazgo, como es el caso del rey David, otro rey que lo toma en el momento crucial cuando derrota a Goliat. Lamentablemente las heridas muchas vienen de amistades cercanas, donde no hay perdón, vienen de relaciones de pacto. Quisiera, si consideramos rápidamente por asuntos de tiempo, otra situación ahora femenina. Primer libro de Samuel, de Shemuel. Shemuel capítulo 1. Esta es otra historia maravillosa de una persona que llegó a ser muy herida, pero que su corazón se conservó sano. Leo rápidamente. Hubo un varón de Ramataín, estoy en primer libro de Shemuel capítulo 1, un hombre de Ramataín, Sofín, Efrateo, de la serranía de Efraín, llamado Elcana. Y dice, tenía dos mujeres. Aquí aparece una irregularidad en la escritura, porque esta semana estábamos estudiando Berechit, y estábamos estudiando acerca de la relación matrimonial en Génesis 2, 24 al 25. El Señor dijo, serán una sola carne, pero este hombre llamado Elcana tenía dos mujeres y ya de por sí eso es una ofensa para cualquier esposa. El nombre de una era Hannah. Hannah era la esposa original de Elcana. Y Penina, la otra, tenía hijos, pero Hannah no tenía hijos. Este varón, qué contradicción, qué falta de coherencia, qué hipocresía la de este varón. Subía todos los años desde su ciudad a postrarse y a ofrecer sacrificios para Chenchebaot en Chilo, donde estaban los dos hijos de Elí. Llegado el día, el Cana ofrecía su sacrificio y daba porciones a su mujer Penina, a todos sus hijos y a todas sus hijas. Este es un cuadro terrible de una relación familiar muy contradictoria. Esta semana nosotros leíamos el Evangelio donde el Mesías tiene que corregir a los fariseos que para su época las personas se divorciaban por cualquier causa y tiene que remitirlos nuevamente a Génesis 2 24 al 25. Dice que este hombre subía de su población, de aquí de Ramá, con sus dos mujeres y sus hijos, una travesía en medio de la montaña para venir de Ramá a Chiló, porque allí en esa época estaba el santuario. Esta es una travesía de cerca de 9, 10 millas en medio de montañas, como lo pueden ver, y este hombre tomaba a Elcana y a Penina y a sus hijos y subía por esta sinuosa y montañosa ruta hasta Chiló. ¿Cómo sería de difícil someter a una esposa a ir con la amante de su esposo supuestamente a presentar sacrificios? ¿Qué relación familiar tan, tan disfuncional? Y entonces le daba porciones, por supuesto, del sacrificio a Penina y a sus hijos. Y es triste que aparecen de primero esta mujer y sus hijos, pero luego dice Ana le da una porción doble. Y aquí hay algo extraño porque el texto dice porque amaba a Ana. Realmente es muy contradictoria la expresión. Amaba a Ana, a pesar de que Achén había cerrado su matriz. O sea que Ana tenía que compartir a su esposo con Penina, tenía que ver que Penina tenía hijos y que la matriz de Hannah para este momento estaba cerrada. Y además dice, su rival la provocaba para irritarla, porque Achén había cerrado. Fui yo aquí. Perdonen ustedes. Achén había cerrado su matriz. Dice
Y así hacía de año en año, irritándola cuando subía a la casa de Achén. Y ella lloraba y no comía. E- Este esposo debía proteger a su esposa, pero a cambio de hacerlo, la sometía a una situación realmente muy humillante, muy ultrajante. Y esta mujer, en presencia del esposo, irritaba y humillaba a Hannah. Y dice, ella lloraba y no comía, porque es evidente que para cualquier persona esta es una humillación muy tremenda. Y el Cana a su marido le decía, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Qué falta de sensibilidad la de este esposo. ¿Por qué está afligido tu corazón? Qué ciego este hombre. ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Qué orgulloso este hombre. Qué ciego, indolente, adúltero. Qué terrible el corazón de este hombre. Y dice aquí, un año después que hubieron comido y bebido, Ana se levantó en Shilo, y mientras el sacerdote estaba sentado en el sitial junto a una jamba en la casa de Achén, miremos aquí el texto, espero que lo estén viendo ella con amargura de alma, subrayen allí en sus Biblias, no sé cuántas esposas se vean identificadas en algún momento con una situación de estas, amargura de alma, suplicó a Chen y derramó su ser, lloró efusivamente e hizo un voto diciendo a Chen Chebaot, miren un corazón sano a pesar de las heridas. Le dice a Chen, si te dignares mirar la aflicción, aflicción, estoy afligida, Señor, me carga penina, me carga su irritación, me carga sus ofensas, me carga el sequedal de mi vientre, pero me carga que, aun cuando esto me aflige, yo soy tu sierva, yo soy tu sierva. Este es un corazón herido pero sano y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu sierva y le das a tu sierva un hijo varón, qué preciosa la expresión del corazón de esta mujer. No quiero un hijo para resarcirme de la herida, no quiero un hijo para vengarme ante Penina, no, quiero un hijo y si tú lo haces, yo lo dedicaré a Hachén todos los días de su vida. Y dice la escritura aquí que Ana hablaba en su corazón, solo movía sus labios, su voz no se escuchaba, por lo que Elí la tuvo por ebria, por embriagada. Y le dijo Elí, ¿hasta cuándo seguirás en tu borrachera? Aleja de ti tu vino. Le falló el sumo sacerdote porque no discernió que esta mujer estaba orando desde la aflicción de su alma. Era completamente una desobediencia a la Torá ir al santuario embriagadas o embriagados. Por eso murieron los hijos del sumo sacerdote Aarón. Y este sumo sacerdote le dice, ¿hasta cuándo seguirás en tu borrachera? Y miren qué respuesta tan hermosa de una mujer herida, pero con un corazón sano. Hannah respondió y dijo, miren este respeto, no, Señor mío. Yo soy una mujer afligida de espíritu. No he bebido vino. Derramo mi alma en presencia de Hachén. No me tengas por hija de Bilial, porque de la abundancia de mis congojas y aflicciones he hablado hasta ahora. Estoy aquí derramando mi alma. Estoy abriendo mi corazón para decirle al Señor lo que me duele, la humillación, el ultraje, lo que me duele, el que mi vientre esté cerrado y estoy colocando por petición que si me das un hijo, yo lo dedicaré a ti. Y entonces cuando le explica esto al sacerdote, el sacerdote le dice algo maravilloso. Le dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has pedido. Ella le dice, halle tu siervo gracia ante tus ojos. La mujer se fue por su camino y comió y su semblante ya no fue como antes. Por la mañana madrugaron, se postraron ante Achén y entonces dice la escritura que al cabo de los días
después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo al que llamó su nombre Shemuel. Shemuel, la palabra Samuel en español no puede comunicar el sentido de este nombre, porque Shemuel viene del verbo shamar, shamar, de donde sale la palabra shema, shamar, oír. Él me oyó. Por eso, como Él me oyó, como yo vacié mi corazón, como yo no permití que la amargura y la aflicción de mi alma y la humillación y la aflicción gobernaran mi ser, Achén me oyó por cuanto lo pedía Chen. El nombre Chemuel significa por cuanto lo pedía Chen, por cuanto él me oyó, él chamar en mi angustia. Y entonces el siguiente año corresponde otra vez la subida con toda la familia, ofrecer el sacrificio anual, pero Ana no subió. Pues dijo a su marido, qué preciosa frase, cómo comportarnos con un corazón sano. Esperaré hasta que el niño sea destetado. Destetar un niño aproximadamente significa 2 a 3 años. Ahora tiene el fruto de su vientre, está disfrutando, pero está siendo muy sabia. No subió inmediatamente, no se unió por 3 años a esa caravana. No salió seguramente con orgullo a mostrar su hijo y a mostrárselo a Penina. Se quedó sanando su corazón. Esperaré hasta que el niño sea destetado. Entonces yo misma lo llevaré para que se presente a Chen y qué precioso y permanezca allí para siempre. Ana determinó prestar su hijo a Chen. Se quedó pues la mujer, crió su hijo hasta que lo hubo destetado. Cuando lo hubo destetado, 2 y medio, 3 años después, lo hizo subir consigo junto con 3 becerros, una hifá de flor de harina, un odre de vino, y lo llevó a la casa de Achén en Chiló, aunque el niño era de tierna edad. Y fue degollado el becerro y se presentaron el niño y presentaron el niño ante Elí. Y ella dice, oh Señor mío, vive tu ser, tu alma. Yo soy aquella mujer. Yo soy aquella mujer que estuve aquí rogando ante Achén. Por este niño rogaba y Achén me otorgó lo que le pedí. Por lo que yo mismo lo doy prestado a Achén. Mientras viva, él estará prestado a Achén. Y se postró ante Achén. Y Ana oró diciendo y compuso una pieza mesiánica, una profecía maravillosa que jamás pudiera haber sido expresada por un corazón herido. Por eso el salmista, el proverbista, perdón, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y entonces ella dice, mi corazón se alegra en Achén. Mi boca se sobrepone a mis enemigos. ¿Cómo me sobrepongo a mis enemigos con mi boca? ¿Con ofensa? De ninguna manera. Mi corazón se alegra en Achén. Me regocijo en tu salvación. No hay nadie santo como tú. No hay roca como el Dios nuestro. Qué precioso. No multipliquéis palabras altaneras. Un corazón sano no multiplica palabras altaneras. Y pongámoslo como parámetro. Cuando nuestras palabras son altaneras, tengamos cuidado en nuestro corazón. Algo hace falta que sea sano. No salga arrogancia de vuestra boca. Cuando te veas, cuando me vea yo mismo con palabras de arrogancia, ojo con el corazón. Porque Achén es Dios de sabiduría, porque Él sopesa las acciones
Y comienza a expresar esta mujer, los arcos de los fuertes son quebrados, pero los que tambalean, como ella estaba tambaleando, son fortalecidos. Los que están saciados se venden por pan, pero los hambrientos dejan de tener hambre. La única manera de tener un corazón sano, mis hermanos, es llevando las cargas al Señor. Y aquí dice, mientras los hambrientos dejan de tener hambre, mientras la estéril da a luz 7. Más tarde, Elohim volvió a abrir 5 veces más el vientre de Hannah. Shemuel tuvo 5 hermanos. Aquí el texto dice, la estéril da a luz 7. Matemáticamente, eh, Hannah tuvo 6 hijos, pero es que la palabra 7 en hebreo es símbolo de plenitud, de estar completo. Y ella lo que está diciendo, yo que estaba en una situación de esterilidad, ahora estoy plena porque mi corazón está sano. Y dice, la que tiene muchos hijos languidece. Bueno, compone este cántico y dice, después el Cana volvió a su casa y qué hermoso, el niño se quedó ministrando a Chen en presencia del sacerdote Eli. Bueno, qué cosa más maravillosa. Y aquí dice, para terminar, Achén visitó a Hannah y concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Shemuel crecía en presencia de Achén. ¿Qué es lo que quiero enfatizar esta tarde? Podemos ser heridos como esposos, como esposas, como hijos, como hermanos. Podemos ser heridos por aquellos que más debieran cuidarnos. ¿Cuánto debe cuidar un esposo de no herir a su esposa? Y de la manera que este hombre hería a su esposa. Hay una serie de reacciones de nuestro ser carnal ante la herida. Y siempre que aparecen heridas en nuestro corazón, tenemos que tener mucho cuidado de cómo respondemos. ¿Respondemos como el rey David? ¿Respondemos como Hannah? Porque también podemos responder con amargura. Hay personas que jamás se liberan de la amargura de una herida causada por alguien que debió guardarles y cuidarles. Podemos reaccionar con un deseo de venganza. Podemos reaccionar como reaccionaba el rey David, que era muy inseguro, buscando a toda hora la aprobación. ¿Se acuerdan que le dijo la semana pasada a Chemuel, hónrame delante del pueblo? Era muy visible en Shaul que no buscaba a Dios, sino que buscaba permanentemente una búsqueda de aprobación. Otros, a más de la amargura, a más del deseo de venganza o a más de la búsqueda de aprobación, podemos aislarnos emocionalmente. Otros tenemos una necesidad permanente de mostrar mucho valor y siempre estamos ponderando lo que somos, lo que hacemos, lo inteligentes que somos, lo acertados que somos. No es saludable que estemos haciendo demostraciones de lo que somos ni de lo que tenemos. No es saludable cuando nosotros vindicamos exageradamente lo que somos, lo que tenemos. Estamos buscando suplir una necesidad muy profunda del corazón. Hay un dicho que aprendí temprano en mi caminar con el Señor, que no está en la escritura, pero tiene un profundo sentido psicológico y dice, dime de qué te jactas y te diré qué te hace falta. Dime de qué te jactas y te diré qué te hace falta. Uno de los más terribles enemigos nuestros en el crecimiento espiritual es el orgullo, porque el orgullo es una salida completamente evidente de un corazón no sanado. Revisemos esta noche nuestro corazón.
¿Hay amargura sin sanar? ¿Hay heridas que nos hicieron y no hemos superado? La escritura dice en Hebreos 12, seguid la paz con todos. Hebreos 12, 14 al 15. Seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Adonai. Debemos vigilar, no quedar privados de la gracia de Adonai. No sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. A veces estamos en el presente con raíces de amargura de eventos que ocurrieron en nuestra niñez y no nos percibimos que a diestra y siniestra a nuestro alrededor nuestra amargura contamina a muchos. Romanos 12, 19 dice, no toméis venganza vosotros mismos, amados. Dad lugar al enojo de Adonai, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. No tenemos que andar buscando la aprobación de ninguno. Ya tenemos suficiente con la aprobación de Dios. No tenemos que aislarnos emocionalmente. El proverbio dice en capítulo 18, verso 1, el hombre esquivo, este es el que se aísla, anda en pos de sus caprichos. Dios nos hizo para estar en comunidad. Dios nos hizo para congregarnos. Dios nos hizo para estar en familia, para disfrutar. Pero el hombre esquivo, el que se aísla emocionalmente, va en pos de sus caprichos. Las heridas no sanadas tienen un daño muy poderoso en las relaciones más valiosas. Las heridas más profundas no sanadas afectan el matrimonio, tarde que temprano. Las heridas no sanadas afectan la paternidad. Las heridas no sanadas afectan cualquier posibilidad de relación de discipulado. Pero la escritura, bendito Dios por la escritura, nos muestra un camino espiritual. Siempre que veamos personajes como el rey David, personajes como Hannah, personajes como Moisés, personajes como Joseph, ellos siempre y todos ellos fueron heridos antes aún de empezar sus ministerios. Las personas sanas siempre siguen un camino diferente. Número uno, las personas sanas ante la herida derramamos nuestro corazón delante de Dios. Toma nota en tu corazón y escríbelo. Las personas sanas derramamos nuestro corazón delante de Dios cuando somos heridos. Ana dijo, derramé mi ser delante de Achén. ¿Cómo derramó el rey David su ser delante de Achén? Cada quebranto, cada persecución, cada traición, él buscó a Achén y él compuso piezas memorables donde él vaciaba su alma y decía lo que era Elohim para él. Cuando las personas heridas seguimos el camino del Espíritu en primer lugar, derramamos el corazón delante de Dios, pero buscamos, segunda cosa, buscamos la perspectiva de Dios. Es maravillosa la expresión de Joseph en capítulo 50, verso 20 de Génesis, porque Joseph dijo, cuando se encontró con sus hermanos, les dijo, ustedes no me enviaron a mí aquí. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Elohim lo encaminó a bien. Esto es maravilloso, porque sobre la tierra, mis hermanos, no hay una persona que no haya sido herida por otro, porque vivimos en medio de personas caídas. Recibimos padres que no son perfectos. Dios no nos prometió padres casi perfectos. Nos entrega padres heridos. Algunos no conocieron al Señor. Entrega esposos que no conocieron al Señor, esposas que no conocieron al Señor, que no tuvieron cómo superar sus heridas. Pero ahora que el Señor está
de nuestro lado y su palabra, nosotros podemos buscar perspectiva en Dios. Y nosotros, en tercer lugar, lo más importante, necesitamos permitir y tomar tiempo para que Elohim sane nuestro corazón. Hay un verso precioso en el Salmo 147:3, dice, Achén sana a los quebrantados de corazón. Es el único lugar donde hay sanidad. Toda herida siempre tiene un propósito redentor. Dios, tomemos nota, hermanos. Algunos hemos sufrido heridas que hasta nos avergüenzan. Algunos tenemos cuadros familiares dolorosísimos. Algunas situaciones de nuestras historias pueden ser aberrantemente vergonzosas, pero escribamos esta tarde. Hay un propósito redentor de parte de Adonai en las heridas que recibo como madre, como padre, como hijo, como hija, como esposo, como esposa, como discípulo, como hermano en la congregación. Hay un propósito. Dios no desperdicia el dolor. Siempre las heridas que se llevan al Señor producen un fruto diferente, producen compasión. Joseph tuvo compasión de sus hermanos. Las heridas redimidas producen sabiduría. Las heridas redimidas producen misericordia. El texto de la escritura dice, lo tengo aquí en la escritura, dice, bendito el Dios Padre, nuestro Señor, Yehoshua Hamashiach. Bendito el Dios Padre, Yehoshua, nuestro Señor, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Por supuesto, si buscamos sanidad. Y nos consuela para que nosotros podamos consolar. ¿Y con qué consolamos? Dice aquí, Él nos consuela en la tribulación para que con esa consolación nosotros mismos podamos consolar a otros. Dios no desperdicia nuestro dolor. Dios quiere que tú te vuelvas un consolador de otros. Dios quiere que nosotros tomemos perspectiva de por qué nos ocurrió eso tan terrible a nosotros ahora que tenemos al Señor. Tal vez esas heridas se convierten en la posibilidad de un ministerio. Si tú pasaste por una situación particular y tú permites que Achén traiga sanidad, tú puedes tener un ministerio en medio de cientos de miles de personas que están pasando por la misma situación y tú puedes volverte consolador de otros. ¿Qué encontramos en la escritura como fruto de las heridas del rey David? Consolación, los salmos de David son un parámetro maravilloso para cuando yo estoy afligido. ¿Qué encontramos como fruto de la aflicción de Hannah? Un profeta llamado Chemuel. ¿Qué encontramos como resultado de las heridas, la traición de Joseph? Salvación de naciones. La escritura nos da perspectiva para que nosotros seamos sanados. No tenemos que llevar a cuestas las heridas que otros nos hicieron. No podemos estar mirando hacia el pasado. Las heridas producen una de dos cosas. Como el Señor nos ha dicho, escoge la vida o escoge la muerte. Toda herida, toda herida, yo he sido herido muchas veces, pero toda herida produce dureza. Pregúntate, ¿qué han producido mis heridas? Dureza, pero también las heridas pueden producir profundidad espiritual. ¿Qué producen las heridas en mi corazón? ¿Dureza o más profundidad espiritual? ¿Qué quiero permitir que produzcan? ¿Más dureza o voy a profundizar espiritualmente? ¿Será que tú puedes decir,
este es el cuadro de mis heridas, aquí estoy como madre, esto me pasó con mis hijos, aquí estoy como esposa, estas heridas me han pasado y yo quisiera tomar profundidad espiritual. Quisiera enfocar mi tiempo devocional específicamente para que el Señor traiga profundidad espiritual a esta situación. Podrías tener un ministerio maravilloso en medio de personas. Dios podría usarte poderosamente. En el contexto de Israel, las rocas, los que hemos tenido la alegría de pasar por Israel, vemos que en Israel hay unas rocas, sobre todo al sur, en el desierto de Judea, hacia el Mar Muerto, que son gigantemente grandes. Las rocas son duras. Y aun cuando la roca está dura, pues solo se evidencia su dureza. Pero saben, cuando situaciones de los días, de los años, fracturan una roca que está dura, saben, en Israel de esas rocas muchas veces brotan manantiales. Entonces yo puedo ser una roca dura por una herida o puedo permitir que esa herida que me fractura a través de rechazo, a través de traición, a través de abandono, a través de humillación, esas cosas que han fracturado mi corazón, pueden producir más dureza, amargura, resentimiento. Pero si llevamos la herida a Adonai, va a ocurrir algo distinto. Y esa fractura se va a convertir en un lugar por donde puede fluir la gracia de Dios. Entonces, David produjo salmos. Ana produjo adoración profética. José produjo perdón. Job produjo sabiduría. La herida que iba a destruirlo se convirtió en una fuente que bendice a otros. Por eso el Señor dice, Dios nos consuela para que podamos consolar. La herida entregada a Dios se convierte en una fuente de vida para otros. Y esto es lo que vamos a hacer a partir de este momento. No sé qué tantas cosas anotaste en tu cuaderno acerca de ti, porque es acerca de nosotros que trata esto. Pero quiero animarte a que entremos a un tiempo de oración ahora. Quiero animarte para que con aquello que el Señor trajo a tu corazón, entremos ahora a la presencia del Señor en oración.